Programa recreativo de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, amigos televidentes. Seguimos en Machique, en el estado Zulia, donde Gadema realizó una extraordinaria feria agropecuaria, tanto en la especie bufalina como en la ganadería vacuna. Una experiencia que vale la pena promoverla, como lo ha venido haciendo Perfil Agropecuario en todo momento, apoyando a nuestra gente del campo, porque es en el campo donde se siembra el futuro de Venezuela. Quédense con nosotros para que vean un programa de óptima calidad. Bien, vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Creadores de Búfalo de Venezuela, el amigo Rafael Rincón, para que hablemos de la asociación, las perspectivas, su visión y lo que va a ser esta clase magistral que hicimos con el doctor Garcés y con el doctor Pacheco. Buenos días. Sí, buenos días, Fernando. Muchas gracias primero por el espacio, por el tiempo, ¿no? Quiero ante todo dejar claro que en Venezuela el crecimiento que ha tenido el subsector del búfalo ha sido el más grande que ha habido en lo que es el sector agropecuario, ¿no? Los últimos 13 años el crecimiento pues ha llegado a un punto en el que pasamos a ser hoy el segundo país en el continente americano con mayor cantidad de cabezas de búfalo. Puntea Brasil con 2.2 millones de cabezas. Nosotros tenemos aproximadamente 1.5 millones de cabezas, pero las perspectivas de crecimiento son enormes, ¿no? El búfalo hoy... No solamente el crecimiento, sino la calidad, sí, ya manifestada por el amigo Garcés en comparación con Colombia. Dice que la calidad de ejemplares es extraordinaria. Sí, correcto. Te hablo de la cantidad primero porque sí, Colombia está en el tercer lugar ahorita en cabezas de búfalos en el continente, pero obviamente Venezuela en sus inicios comenzó con un pie de cría excelente, digamos de lo mejor que ha habido en el mundo. El búfalo no en Venezuela, he dicho y lo he reiterado en varias oportunidades, no va a pasar a ser un producto de exportación. La genética bufalina va a pasar a ser un producto de exportación. No tenemos absolutamente nada que envidiar a otros países. El trabajo que se está haciendo, hay varias ganaderías a nivel nacional que están siendo muy estrictas en el trabajo genético, la selección, utilizar reproductores y vientres de alto valor. Y cuando comparamos los niveles y todos los índices productivos, reproductivos, con cualquier otro país del mundo, nos damos cuenta de que estamos o por encima o en su defecto iguales, ¿no? Quiero que sepas que la asociación está constituida desde el año 2008, después de realizarse el Simposio de las Américas y Europa que se realizó en Mérida en el año 2008. Ese es el segundo evento más grande que hay a nivel mundial. El primer evento del búfalo a nivel mundial es el Congreso Mundial, que se realiza cada 3 años, y el Simposio de las Américas y Europa, que se realiza cada 2 años. En el 2008 tocó ser Plaza Mérida, y bueno, pues las ganas y el avivamiento pues del espíritu obviamente se exacerbó y se constituyó la asociación. Hoy Cría Búfalos tiene miembros de todos los estados del país, exceptuando Sucre, Nueva Esparta y creo que Amazonas. No, de resto tenemos presencia en todos los estados, habemos más de 250 miembros
gente que hemos tratado como objetivo principal de tratar de inculcarle al criador, al bufalero, lo que en realidad tenemos, el valor del pie de cría, del rebaño que tenemos. No tenemos por qué estar mirando a otros lados, solamente organizarnos aquí y poder pues hacer el trabajo que debemos, que es generar un rebaño que sea eficientemente rentable en las tierras venezolanas, y en eso estamos. Quiere decir de que esto es un producto nacional y, como hemos dicho en el programa, la verdadera soberanía agroalimentaria es producir venezolano, y ustedes están produciendo una especie bufalina de altísima calidad, ya con calidad de exportación inclusive, porque es que a pesar de que son negros los animales, la divisa del país no debe ser mirada solamente en petróleo, sino también en esta negrura de 4 patas que son los búfalos. Exactamente, así como lo dice G. Te digo que, a ver, Venezuela es el tercer país en el continente también que tiene mayor cantidad de hectáreas pecuarias, ¿ok? Al ser así, quise decir Latinoamérica, es el tercer país en Latinoamérica que tiene la mayor cantidad de hectáreas pecuarias: Argentina, Brasil y Venezuela. ¿Qué pasa? Brasil, el rebaño total de bovinos es aproximadamente de 250 millones de cabezas, en donde solamente el 0.8% son de búfalo. Venezuela, la cantidad, el porcentaje, de búfalos que hay representa el 20, el 25% de las cabezas del rebaño nacional de bovinos. Y quiere decir entonces que esta es una buena alternativa, y los subproductos, la leche y los subproductos son de extraordinaria calidad. A eso iba también, correcto. La carne es un tema que debemos trabajar. Han habido mitos y concepciones de la carne que no es. Es una carne de mucho valor nutritivo, inclusive la parte cardiológica humana es muy recomendada. Es muy recomendada por los médicos, la carne por las propiedades que tiene. La leche es un producto que se ha comercializado con más facilidad, pero hoy aproximadamente el 30, el 35% de los litros de leche que hay en el mercado nacional son de búfala. La cantidad de animales sacrificados, hay muchos sacrificios de búfalo, no lo podemos contabilizar ahorita, pero la mayoría de la carne que se consume, no la mayoría, pero sí gran parte de la carne que se consume en el país es de búfalo, y como no hay una diferenciación no se sabe. Insisto, en el campo se siembra el futuro de Venezuela. Nuestros productores lo que quieren es paz y tranquilidad para producir más leche y más carne. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Estás viendo Perfil Agropecuario. En este programa didáctico que queremos hacer sobre la especie bufalina, único en Venezuela, es tratar de dar una clase por televisión, y tenemos a dos personalidades expertos en esta materia, como es el técnico agropecuario Alejandro Garcés, de la hermana República de Colombia, quien vino a el juzgamiento, y el doctor Luis Pacheco, quien es médico veterinario egresado de la UCLA. Vamos a conversar sobre la caracterización de la especie bufalina. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Garcés. Soy juez de la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos, y bueno, tengo el honor de estar participando en el juzgamiento de esta importante feria en Machiques del Perijá. Estamos juzgando el día de hoy dos razas, la raza murra y la raza mediterránea,
que conforman parte importante del hato bufalero de Venezuela. ¿Cuáles son las características que podríamos tener de estas dos razas? ¿Qué podríamos nosotros, para que el público que está viendo el programa vea lo que es una especie bufalina? Pues si bien todo el origen de los búfalos es de origen indiano, cabe resaltar que la raza Murra es una raza pura de origen índica, y la raza mediterránea es una raza también que tiene orígenes, pues lógicamente asiáticos, como todo el búfalo de agua. La raza mediterránea fue una raza que la especie bufalina llegó al continente europeo básicamente pues con la época de las cruzadas y después con el Imperio Romano, que se difundió el búfalo a nivel de toda la costa europea del Mediterráneo. Y los italianos, desde hace más o menos unos 120 años, doctor, ¿correcto? Sí. Empezaron a hacer algunos cruces, el doctor Pacheco lo explicará más detenidamente, y los italianos crearon su raza propia mediterránea con unas características fenotípicas y de caracterización racial diferentes al Murra. Doctor Pacheco, el doctor Atilio Atencio, profesor suyo en la UCLA, él dice que ve el futuro de Venezuela negro, pero no es por la situación que no vamos a hablar de eso, sino por la masificación que viene de la especie bufalina agarrando mucha fuerza. ¿Podemos explicar eso? Sí, cómo no. Nosotros con el tiempo en Venezuela la especie bufalina es la que más ha desarrollado su crecimiento en los últimos años. Y esto nosotros lo hemos visto, tanto los técnicos como el trabajo que han venido haciendo los productores, en una importancia bastante, digamos, interesante, ya que la productividad de los animales en nuestros medios tropicales, tanto en Venezuela como en Colombia, igual que en Brasil, han dado unos frutos excelentes. Esto nos permite proyectar al futuro como un futuro negro. Hablamos de petróleo en nuestro país, pero hoy día estos animales nos están dando tantos beneficios porque ellos son una raza muy noble, una especie muy noble, una especie muy mansa, una especie que tiene unas características en la dualidad de su propósito, tanto de carne como de leche, de ser altamente competitivos en nuestros mercados tropicales. Además hay que resaltar que una de las bondades de la especie bufalina y por ende su crecimiento por encima de los índices de otras especies de ganado vacuno se debe a que, como dice el doctor Pacheco, es una especie muy noble y que además cuenta con unas ventajas superiores a otras especies. En su longevidad, las búfalas duran aproximadamente 20-25 años de vida, tienen el doble de partos que una vaca común, sin demeritar el ganado vacuno, y las búfalas cuentan con unas ventajas reproductivas superiores. Por ejemplo, la edad al primer parto es muy inferior comparada con otras especies de producción. Los intervalos entre partos, a pesar de que la búfala cuenta con un mes más de gestación que la vaca, o que la vaca cebú, por ejemplo, los intervalos entre partos son más cortos porque las búfalas se hacen preñar más ligero después del parto, tiene una involución uterina mucho más acelerada. Y en condiciones tropicales y de productividad es una especie más rústica y que más resistente a enfermedades y que hace un desempeño productivo mucho más sobresaliente, sobre todo en tierras con características que no son muy adecuadas para el ganado vacuno. Una de esas ventajas quisiera que me pudiera hablar es que en la parte de alimentación, el poder de convertibilidad de los diferentes pastos, que no necesita tener pasto excelente para la conversión que ellos pueden tener en carne y en leche. Y en la parte sanitaria que ya usted le tocó, estos animales son sumamente resistentes, pero quisiera que me explicara eso, ¿no? Bueno, yo quiero ampliar un poco lo que ha dicho Alejandro sobre las virtudes y las bondades del búfalo, que una de las cosas más importantes es la leche.
O sea, las propiedades de la leche, las características de la leche de la especie bufalina son número 1 en el mundo. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuánta cantidad de grasa y de proteína tiene la leche de la búfala, desde luego que la cantidad de derivados que ellos sacan son impresionantes. O sea, hablemos, por ejemplo, en Italia, que el principal negocio de ellos es la fabricación de mozzarella. Tienen una proyección internacional muy importante, que inclusive hasta hoy día están haciendo cometología con la grasa de la leche de la búfala. Doctor, rápidamente. No, y cabe resaltar también que en Venezuela y en Colombia, sobre todo Venezuela, tiene una cultura lechera muy arraigada y de transformación de subproductos. Lo que explicaba el doctor Pacheco de las bondades de la leche de búfala en sus altos niveles de grasa y proteína, significa que para la conversión en queso o en subproductos es leche que rinde más. O sea que con una cantidad de leche determinada se pueden hacer muchos más productos y de sus derivados. Perfecto. Esta es una conversación que está muy interesante y la vamos a continuar en el próximo segmento, pero ya entrando en una materia importante como es la parte reproductiva. Vamos a unos interesantes comerciales y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Estás viendo Perfil Agropecuario. Bueno, ahora quisiera, amigo Garcés, que me explicara la caracterización de cada una de las razas, por favor. Sí, señor. Toda raza tiene unas características fundamentales de caracterización que la hacen diferente a las demás. Eso se llama patrón racial. Cada raza posee un patrón racial específico con unas características determinadas. No todas las búfalas son iguales, hay de diferentes razas. Acá vamos a explicar brevemente cuáles son las características fenotípicas y raciales de tanto de la raza mediterránea como la raza murra. El principal carácter de selección o de identificación de los patrones raciales donde principalmente se determina es a nivel de la cabeza del animal. La raza mediterránea se caracteriza por tener, básicamente la diferencia entre las dos razas radica a nivel de su cabeza, básicamente a nivel de su encachadura y de su hueso frontal. Acá vemos, por ejemplo, una búfala característica de la raza mediterránea, donde vemos que su primer condición y carácter de patrón racial es la forma de los cachos. Si lo puede enfocar de este lado, vemos como la encachadura de la búfala mediterránea es una encachadura abierta, que tiene un origen en el hueso frontal, un origen amplio. Siempre el cacho de la mediterránea o del mediterráneo tirado hacia atrás en forma de media luna, abierto. Otra de las características importantes del patrón racial de la raza mediterránea es su cabeza a nivel de su hueso frontal. Vemos un hueso frontal amplio y de forma convexa, que hace una leve inclinación hacia adelante y un ángulo cuando hace su ensamble con el hueso nasal. Vemos esta angularidad de un hueso frontal convexo con el ensamble en su hueso nasal. A diferencia de la búfala murra, que es la que tenemos acá, que la palabra murra en el lenguaje hindú significa espiral o caracol. Si bien veíamos que la encachadura de la mediterránea es una encachadura abierta en forma de media luna y con un nacimiento profundo a nivel del hueso frontal, vemos que la encachadura de la murra tiene un nacimiento en el hueso de una manera más delicada y más simple, y el cacho trata de enroscarse en forma de caracol. La otra diferencia importante es la conformación del hueso frontal. Vemos que la amplitud del hueso frontal en la búfala murra o en la raza murra no es tan amplia como en la raza mediterránea. Es un hueso frontal plano y que en su ensamble o en su unión con el hueso nasal no presenta el ángulo que nos presentaba de frontal a nasal
como lo veíamos en la búfala mediterránea. Esas son las características importantes a resaltar y la diferenciación de patrón racial. El aspecto de conocer cómo es la formación del hueso frontal y con el ensamble al nasal y estas amplitudes a nivel de las medidas bovinométricas a nivel de cabeza también nos permiten diferenciar cuando una búfala es de ascendencia murra o ascendencia mediterránea, así sea topizada. No necesariamente porque tenga su encachadura, porque hay mucha gente que practica la topización, pero inclusive con animales carentes de cuernos también se puede determinar cuál es el patrón racial determinado o de murra o de mediterráneo. Esto es en las hembras, pero en los machos la caracterización también es parecida. Podemos ir acá a los machos. En los machos también es una caracterización muy similar. Si bien en la hembra tenemos que buscar una cabeza femenina y delicada, en los machos tenemos que buscar que el ejemplar presente una cabeza tosca, que represente masculinidad. Igual vemos acá en este reproductor de la raza murra, lo mismo que explicamos ahorita en la búfala, en la hembra, los cachos en forma de espiral o caracol, que se deben enroscar, el hueso frontal de una forma plana y que es muy leve la angularidad que presenta acá en su unión con el hueso nasal. Al igual que este macho de la raza mediterránea, vemos la diferencia también que conserva la misma característica de patrón racial, la encachadura con un nacimiento más grueso, de una forma más determinada en su grosor a nivel de la raíz del cuerno cuando nace del hueso frontal y cómo se va tirando en forma de media luna. Acá estamos hablando de un reproductor joven, pero que desde joven está mostrando su excelente patrón racial, igual que la conformación de su hueso frontal y el ángulo que existe entre el hueso frontal y el nasal. Desde jóvenes los ejemplares van presentando sus características de patrón racial determinado. También podemos observar, doctor, de que el cacho del murra y del mediterráneo, el del murra es más corto y el mediterráneo es más largo cuando ya está todo listo hacia atrás, ¿no? Sí, también eso es correcto, doctor. El cacho del murra tiende a ser un poco más largo, al igual pues si uno lo mide también cuando da la curvatura. En ejemplares ya de avanzada edad es muy común ver en búfalas o en reproductores de más de 15 o 20 años que no solamente la encachadura hace una sola curvatura, sino que llega a hacer 2 y 3 vueltas cuando agarra la forma espiralada o de caracol que le da el nombre a la raza. O sea, la caracterización de estas dos especies, de estas dos razas, es que lo podemos observar es por la cabeza y no el resto del cuerpo es muy parecida, ¿no? Sí, y no solamente en la especie bufalina, todas las especies el principal ítem de caracterización racial es la cabeza, pero en condiciones tropicales y para lo que estamos buscando en el juzgamiento y con lo que nos hemos puesto de acuerdo en determinar el tipo de animal productivo, las dos asociaciones, la colombiana y la venezolana, porque somos un solo criterio, ya de la cabeza hacia atrás, si tratamos de buscar las mismas características. Por ejemplo, lo que es animales de muy buena longitud corporal, animales de muy buena profundidad a nivel acá de su línea del corazón y de su tercio medio. Toda esta línea que va desde la línea del corazón hasta la línea ventral es lo que llamamos el tercio medio, que para nuestras condiciones tropicales son muy importantes, porque nuestras búfalas tienen que caminar y tienen que ir a buscar su alimento, el agua, y esta es una parte muy importante. En condiciones tropicales, las búfalas de mejor desempeño reproductivo y productivo son las que cuentan con esta gran capacidad en el tercio medio. Si bien acá estamos enfocando un reproductor masculino, es lo que se tiene que pretender en la selección, de que los machos transmitan estas características para el mejoramiento de las hembras, que es el objetivo del mejoramiento. Muchísimas gracias, doctor, tremenda explicación, pero vamos a identificar a la planta y regresamos con más de Perfil Agropecuario en esta clase didáctica que nos están dando en el día de hoy. Ya regresamos.
Estás viendo Perfil Agropecuario. Interesante ha resultado esta conversación con estos grandes especialistas, como es el amigo Alejandro Garcés de la hermana República de Colombia y el doctor Luis Pacheco. Ahora vamos a hablar de la parte reproductiva de estas dos especies, la murra y la mediterránea. Bueno, la parte reproductiva de las búfalas es muy sobresaliente, por lo que decíamos ahora. Son animales de gran capacidad reproductiva, de muchísima fertilidad y de mucha adaptación a condiciones agrestes. En el caso de las hembras, hay un fenotipo que también nos indica una habilidad reproductiva, y es la feminidad y la capacidad productiva de la búfala. Entonces, si bien ya hablamos de la caracterización racial, vemos acá una búfala muy bien caracterizada de la raza murra. Las hembras femeninas y productivas deben tener un cuello largo y delgado, deben tener una muy buena profundidad. Acá vemos que es un cuello largo, delgado. Los machos son los que poseen un cuello corto y musculado, las hembras de esta manera. Buscamos una hembra que sea muy natural a nivel de sus aplomos anteriores, que sea un aplomo anterior que caiga perpendicularmente desde la espalda y de la cruz del animal al piso. Una parte muy importante también es lo que hablábamos ahora, de que tenga una muy buena fortaleza a nivel de su dorso y lomos, con una buena amplitud de sus lomos, y es muy indispensable que las costillas partan desde su columna vertebral y se desprendan de una manera arqueada, para tener una gran capacidad acá en este tercio medio. Recordemos que una hembra adulta preñada de 600-650 kilos de peso, que fácilmente lo obtienen las búfalas adultas, pues al día se toma 60 litros de agua, se come entre 60 y 70 kilos de alimento y puede estar en una gestación avanzada donde albergue entre feto y líquido amniótico unos 40 kilos. Entonces necesitamos una gran capacidad acá en el tercio medio. En la parte posterior, que es básicamente la parte productiva del animal, entonces buscamos que sean unas hembras de unas muy buenas amplitudes a nivel de su cadera. Acá vemos una búfala de una gran amplitud. La amplitud de la cadera se mide de este ilión a este otro ilión. Entonces tenemos amplitud de cadera, tenemos una muy buena longitud de anca y una muy buena amplitud entre sus isquiones, que facilita la labor de parto, que es una de las grandes bondades de la búfala, la facilidad de parto y las pocas distocias o pocas retenciones de placenta que se presentan en esta especie. Y la parte productiva también fundamental, que es la que da la plata, es su sistema mamario. Entonces buscamos tratar de seleccionar animales como de este tipo, que tengan una ubre muy bien consolidada, con unos 4 cuartos muy bien definidos, unos pezones de tamaño mediano a pequeño, que sean de fácil acceso al bucerro recién nacido, y pezones bien dirigidos, perpendiculares al piso, que también faciliten las labores de ordeño y cuando se utiliza ordeño mecánico. Una de las cosas importantes, doctor, es que también el animal esté bien preparado en el momento que lo va a cubrir el búfalo. Entonces el animal tiene que tener unas condiciones físicas extraordinarias del tren posterior para aguantar el peso del búfalo, ¿no? Sí, por eso es muy importante también hacer el análisis de la calidad de los aplomos anteriores y posteriores, porque deben tener una angularidad tanto para su desplazamiento como para cuando la hembra tiene que soportar el peso del macho, y también una angularidad precisa y una angularidad correcta como es esta, o a nivel del macho. Si querés puedes enfocar la angularidad del tren posterior acá del macho, que se necesita esta angularidad correcta para el desplazamiento del reproductor cuando camina con las hembras en los potreros y cuando ejerce la labor de monta, que todo el peso corporal del macho está soportado en el tren posterior
y en la calidad de sus aplomos. Ah, perfecto. Ahora, eso fue con los ejemplares de raza Murra. Ahora quisiera con la parte del Mediterráneo que el doctor Luis Pacheco nos explicara esta parte de reproductiva del ejemplar mediterráneo. ¿Cómo no? Bueno, yo voy a ampliar un poco lo que el doctor Alejandro ha explicado sobre las bondades y las características de la raza, en este caso de la raza mediterránea. En primer lugar, siempre tenemos que fijarnos entre lo que es la caracterización racial del animal. Una cabeza muy femenina tiene que ser un animal bien caracterizado racialmente. El animal en sus tercios anteriores, en sus tercios intermedios y en sus tercios posteriores, en la hembra mediterránea, debe darnos a nosotros esa limpieza en toda su en todas sus líneas, donde estamos simplemente explicando o expresando su bondad lactífera que el animal presenta. En el caso de la raza mediterránea, cuando nosotros estamos hablando también sobre la altura de la cruz, que pudiéramos estar midiéndola aproximadamente desde el piso hasta la cresta de las vértebras torácicas, nosotros podemos estar calculando aproximadamente de 1 a 35 a 1,40 centímetros de estatura. Eso es más o menos lo que cumple con el patrón racial. En su tercio medio nosotros tenemos que tener un animal que sus costillas, como decía Alejandro, desciendan en una forma bastante amplia, bastante profunda, porque en esta parte de este tercio medio nosotros vamos a tener la gran capacidad respiratoria que el animal pueda tener, y que eso va en relación a lo que estaríamos viendo en sus hollares, que nos los da la sensación de esa gran capacidad que tiene de respirar. Entendiendo que los búfalos, en el caso del Mediterráneo, lo entendemos como una raza de río, de agua, el búfalo mediterráneo de agua, nosotros tenemos que estar entendiendo que esta expresión en sus hollares, su capacidad respiratoria, con esta gran profundidad a nivel del tercio medio, nos permite que este animal sea funcional en el medio ambiente en donde ellas van a estar. Los búfalos por lo general andan en charcas, andan en ríos, andan en pantanos, y la fortaleza de sus miembros posteriores, esa separación en sus pezuñas, es la que nos hace que este animal pueda sostenerse en lugares pastoriles muy complicados que el vacuno generalmente no pueda mantenerse. Luego, si vamos al tercio posterior, como explicaba Alejandro, en la especie mediterránea, al igual que en la raza Murra, nosotros tenemos que fijar muy bien la atención sobre lo que son la amplitud de la cadera. O sea, todo este elemento nos juega a nosotros un papel sumamente importante. La distancia que hay entre el ilión izquierdo al ilión derecho, entre la longitud entre el ilión derecho y los isquiones, y esa amplitud a nivel de los isquiones es lo que nos va a permitir a nosotros garantizar el sistema de parto del animal. En la raza mediterránea, uno de los trabajos más importantes que se ha hecho en Italia ha sido la selección del aparato mamario. Es donde aquí está la importancia de la búfala. Si nosotros podemos ver, aun cuando este es un animal que está ya para un segundo o tercer parto, la proyección del aparato mamario anterior siempre tiene que mantenerse en una proyección lineal hacia el resto del abdomen, y los pezones, si nosotros los comparamos con aquel animal Murra, los pezones tienen un poco más de longitud. En Italia estos son los pezones correctos, porque siempre hablamos de pezones de 3 o 4 centímetros de longitud. Si nos fijamos en la parte de los cuartos posteriores del animal, la inserción de la glándula mamaria debe ser fuerte y bastante elevada, que es lo que nos va a dar la amplitud de estos cuartos posteriores. Cuando nosotros medimos esta distancia y esta distancia entre los iliones y los isquiones, esto se va a reflejar en la gran capacidad que va a tener de albergar en la curva de lactancia de este animal, esa capacidad de mantener y de albergar una gran cantidad de litros de leche, que es lo que a nosotros nos interesa en la búfala mediterránea. Evaluando la condición general del animal, nosotros entendemos en una hembra mediterránea esa funcionalidad
que nos está expresando este animal. En cambio, en el macho, en el caso de los machos en Italia, pónmelo un poquito hacia allá, es importante entender, Garcés decía a su inicio que este es un ejemplar muy joven y está en fase de crecimiento. Para los italianos, cuando queremos expresar la bondad lechera de un macho, medimos desde lo que es la base del plano tierra a la altura de la cruz, debe estar siempre superior a la línea de la nivelación del anca. Esto significa que el animal tiene temperamento lechero. Gracias, doctor. Muy interesante esta parte reproductiva. Vamos a seguir con más de la clase magistral sobre la especie bufalina. Unos interesantes comerciales y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Estás viendo Perfil Agropecuario. Vamos a insistir en la parte reproductiva, que hay que tener un ojo visor para seleccionar el macho que realmente debemos de tener para el mejoramiento genético de estos animales en las diferentes fincas. Pero hay que conocer bien los aplomos, el tren posterior, porque ahí es donde está más, creo que el 80%, ya lo corregirá el doctor, el 80% del animal, de la efectividad de la reproducción. Así es, el tren posterior es uno de los más importantes a tener en cuenta porque es el que incide en la parte económica. Por ahí es que paren las búfalas y por ahí es que se reproducen los machos. Entonces miramos a nivel de tren posterior que hay diferencias entre el macho y la hembra. La primera es a nivel de su cadera. Si bien el búfalo, la especie bufalina, es una especie que en machos y hembras presenta una muy buena amplitud a nivel de su cadera, es más corta la amplitud de la cadera en los machos que en las hembras. Aquí observamos que el macho tiene una amplitud sobresaliente, pero la hembra es de una amplitud superior. Eso se llama balance hormonal reflejado en el fenotipo, como es en la mayoría de las especies, donde la hembra es la que presenta amplitud de cadera y los machos pues somos de cadera más angosta. En el macho murra buscamos a nivel de su musculatura, buscamos que tenga una musculatura abombada, que tenga una buena cobertura de músculo a nivel de su pierna. Miramos acá lo que es a partir del ano hacia los testículos, lo que llamamos acá detrás de la cola, esta línea que se llama la línea del periné, que pretendemos en los machos sea una línea profunda. ¿Para qué? Al ser profunda la línea del periné, lo más profunda que se pueda hacia abajo, pues entonces ahí obtendremos unas amplitudes de pierna muy importantes que son las que nos van a dar una buena cobertura de musculatura. A nivel de tren posterior en los machos también es importantísimo fijar la calidad de los aplomos, como ya lo hablamos en el segmento anterior, porque los aplomos son muy importantes porque van a soportar todo el peso del macho cuando hace el ejercicio de la monta. Es importantísimo también determinar la calidad de los testículos. Este es un reproductor de muy buena calidad de testículos. Los testículos deben ser de un buen diámetro testicular, de una masa sólida, que ambos testículos sean simétricos, o sea que estén a la misma altura y que no haya diferencias de grosor o de tamaño de un testículo con otro. El testículo debe ser funcional. Una de las mayores bondades del búfalo como reproductor es que los testículos no son pendulosos como en otras especies, o sea que es muy difícil ver que un reproductor búfalo pierda su vida reproductiva porque tenga algún daño mecánico o alguna afectación a nivel de sus testículos. Otra característica importante es evaluar a nivel de su prepucio, que sea un prepucio limpio,
limpio, que la piel del ombligo no obstruya la salida prepucial o la salida del pene cuando el toro haga el ejercicio de la monta. Acá vemos un prepucio muy correcto, que lo vemos muy bien dirigido hacia adelante y sin ninguna obstrucción por parte de los pliegues del ombligo. Este reflejo que hace el toro cuando se le toca con la vara acá, por ejemplo, también es muy importante, porque ese es un reflejo natural que tiene el búfalo cuando en los potreros o en la vida silvestre pues tiene roces con el pasto, con las malezas, cuando se tiran a nadar o algo, que haga una retracción del pene y del prepucio y sus mucosas para evitar daño mecánico. A nivel de la hembra, entonces buscamos, si bien en el macho buscábamos una línea de periné larga, en la hembra buscamos todo lo contrario. Acá observamos que la línea del periné casi no se denota, porque el objetivo de la hembra es que la ubre tenga su nacimiento lo más próximo al fin de la vulva. Entonces, en los machos buscábamos una profundidad de línea del periné para tener unas amplitudes de pierna y albergar musculatura, pero en las hembras buscamos este tipo de inserción de ubre, donde la musculatura de la hembra, por ser distinta a la del macho, nos presenta un tren posterior donde hay una amplitud acá entre las dos piernas, lo que se llama la campana de la ubre. Entonces, en el macho buscábamos esta amplitud para buscar carne, pero en la hembra esta amplitud para tener un buen espacio donde se albergue la ubre. Igual acá es importante analizar la calidad de la ubre a nivel de sus ligamentos, que sean unos ligamentos definidos y que la ubre tenga un piso nivelado. El piso nivelado es que sus 4/4 no sobrepasen hacia abajo esta línea de los corvejones. Acá vemos que el piso de la ubre está por encima de la línea de los corvejones. Este es el tipo de ubre ideal, funcional para nuestras búfalas de potrero, que evita un daño mecánico por roce cuando la búfala se desplaza y cuando la ubre está muy cargada de leche. Doctor Luis Pacheco, para que remate esta clase magistral que acaban de dar ustedes dos, vamos a darle los últimos minutos que quedan, doctor Luis. Por aquí, doctor. Bueno, muchas gracias. Para mí ha sido un placer haber compartido esta clase técnica. Alejandro ha explicado perfectamente bien todas las características y de todos los patrones raciales de la especie. Y yo voy a tratar de extender un poquito en lo que es la historia del búfalo en Venezuela. El búfalo entró hace ya aproximadamente 50 años por el delta Macuro, y la especie se ha proyectado perfectamente bien porque se ha adaptado a nuestros medios tropicales, porque hablábamos anteriormente que es una especie de agua. El búfalo está caracterizado como ser el búfalo de agua o de río o de pantano, y su adaptabilidad a nuestros sistemas tropicales lo ha hecho un animal sumamente competitivo. Hoy día tenemos en todo el territorio nacional una gran cantidad de rebaños en donde están siendo mucho más eficientes, mucho más productivos, incluso que especies como en el sistema de explotación de doble propósito. En el caso del sur del lago tenemos una gran cantidad de ejemplares adaptándose perfectamente bien a nuestro sistema. Una de las virtudes que la especie manifiesta, tanto la raza murra como la raza mediterránea, es que ellos deben ser animales de doble propósito. Es lo que nos permite a nosotros poder balancear en el trabajo la ganancia tanto en la producción de leche, que explicábamos inicialmente en el tema de que los italianos han perfeccionado mucho la producción de mozzarella, de ricota, de todos los derivados, inclusive hoy día se hacen helados, se hacen yogures, se hacen pudines, y ha visto el mercado un interés bastante importante sobre todo lo que son los derivados de la leche de la búfala. Nosotros nos hemos dedicado en forma muy personal en hacer investigaciones científicas para ir conociendo un poco más a fondo todas las virtudes que la especie bufalina tiene. Yo trabajo específicamente en el área de reproducción, biotecnología de la reproducción del búfalo,
y nos hemos dado cuenta que a lo largo del tiempo la experiencia en abordar la parte de reproducción de las búfalas ha sido siempre mucho más complicada que en la del vacuno, porque la actitud que ellas tienen es de muy poca manifestación de celos, y por ello tenemos que abordar generalmente los celos manipulados o los celos inducidos para poder cubrir las expectativas de mejoramiento genético en la especie bufalina. Una de los, diríamos, de los impedimentos que yo he tenido en nuestra actividad es que no hemos contado verdaderamente con un apoyo institucional ni con un apoyo universitario. Yo, por ejemplo, soy egresado de la Universidad de Barquisimeto de la UCLA, y en nuestra casa de estudio nosotros no contamos con una cátedra de búfalo como la tiene, por ejemplo, la Universidad del Zulia, que ellos son los que más en forma institucional han... Pero doctor, es que la universidad, este programa es de extensión del decanato de veterinario, entonces damos clases por aquí. Bueno, eso me parece muy bien. Yo no soy veterinario, yo soy profesor de física, cambié la tiza por un micrófono. Eso me parece muy bien, pero yo creo que las universidades se tienen que incentivar un poquito más en la producción y el desarrollo de la especie bufalina. Yo considero que esta es una, como decíamos al inicio, en Venezuela este es el futuro. El futuro es la producción del búfalo, y como es negro, el futuro de Venezuela es negro. Y así hemos llegado a la parte final de su programa Perfil Agropecuario. Hemos querido hacer un programa didáctico especial sobre la caracterización de la especie bufalina, su parte reproductiva y productiva, con dos profesionales extraordinarios. Una clase, porque Perfil Agropecuario es precisamente un programa de extensión de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, que está al servicio de ustedes. Lo esperamos a una nueva edición de su programa, el único y auténtico programa de opinión agropecuario, para prestarle un mayor servicio. Buenos días y hasta la próxima edición.